Señor, gracias por dejarnos estar una vez más con nuestra iglesia. Reciban un fuerte abrazo de nuestra parte. Qué bueno que estás en tu casa. Recibe de parte de Dios el amor que Él tiene para ti en esta mañana y disponte a entregarle todo en este momento. Señor, gracias por un nuevo día, por la salud, porque nos has protegido, porque estás con nosotros. Esperamos que tú nos hables y que abras nuestros oídos espirituales para escuchar lo que tú tienes para nosotros. Y a ti sea la honra, Señor Jesús. Aleluya. Ahí en su casita, suba el volumen y póngase a adorar al Señor. Y alábele con los suyos y dele gracias por un hermoso día. Amén. Espíritu Santo, seas bienvenido a este tu hogar, que es nuestro corazón. Aleluya. Aleluya. Gócese. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido, bienvenido, Espíritu de Dios, damos gloria solo a ti, Señor. Bienvenido, Espíritu de Dios, hoy rendimos coronas a
Él vive. Él es tu Dios. Y Él tiene el poder de hacer cosas nuevas cada día. ¿Lo crees? Amén. Vamos a declararlo. Acompáñanos con sus palmas ahí en su casa. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Oh, oh, aleluya. Oh, oh, aleluya. Vamos. Oh, oh, aleluya. 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 Muerte, ¿dónde estás? ¿Dónde tu aguijón? Cristo el vencedor, Él te derrotó. Él resucitó, brillas como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, así vencedor. Oh, oh, aleluya. Oh, oh, aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Oh, oh, aleluya. Oh, oh, aleluya. Solo Él brilla como el sol. Él resucitó, brillas como el sol, consumió el temor, me hizo vencedor, más que vencedor. Oh, oh, aleluya. Oh, oh, aleluya. Jesús se ha exaltado, Él ha resucitado. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vive. Vive, Él vive, por siempre reinará. Solo Él vive, mi Cristo vivo está. Él vive. Y Él tiene el poder para derrotar a todo aquel que quiera destruirte. El mismo poder que al enemigo derrotó. El mismo poder es el que en mí vive hoy. Dilo. El mismo poder que al enemigo derrotó. El mismo poder es el que en mí vive hoy. El mismo poder que al enemigo derrotó. El mismo poder es el que en mí vive y en ti. Digo, vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, sí, mi Cristo, Él está vivo. Vive, Él vive, por siempre reinará. Vive, Él vive, mi Cristo vivo está. Él está vivo. Aleluya. 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 Él está vivo.
¿Sabes? Quiere verte libre, libre del temor, libre del pecado, libre del rencor. Sé libre en esta mañana. El Señor te dice, yo te voy a dar esa libertad, pero tú tienes que tomar la decisión. Aleluya. Aleluya. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contender. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. Eterno y sublime Rey, el cielo no te puede contener. Habitas en lo alto, Dios. La tierra es el estrado de tus pies. ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar? ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? Soberano creador, en luz inalcanzable tú estás. Formaste todo con tu voz y el universo en tus manos está. ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar? ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? ¿Cómo construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar? ¿Cómo construir una habitación que sea un santuario para ti? Oh sí, oh, un lugar digno para ti. Oh, gracias Señor por escogernos a nosotros. Oh, gracias por tu amor. En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. En piedras vivas escogiste habitar, en débiles hombres tu gloria mostrar. Edificados en la piedra angular, somos tu iglesia, tu hogar. Oh, somos tu iglesia, tu hogar. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación, dile así,
Seremos un santuario para ti. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar en donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Un santuario para ti, oh Cristo. Tú eres el Rey de nuestras vidas, solo tú. Sé tú, Señor, ese lugar. Tómanos, llénanos de ti, oh Espíritu Santo, pues sabemos que tú eres más grande y más fuerte que cualquier cosa. Oh sí, Señor. Tú que guardas mi caminar, gobiernas sobre el viento y el mar, sostienes toda tu presión. Nada se compara a ti, mi Dios. Más grande que montañas que están frente a mí, tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieren destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Por la eternidad tú eres fiel, sobre toda prueba eres rey. Mi esperanza solo en ti pondré, nada se compara a ti, mi Rey. Más grande que montañas que están frente a ti, tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. Solo tú eres grande, Señor. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy.
más grande que el gran yo soy. Solo tú eres grande, solo tú eres grande, oh Señor, solo tú, mi Señor, más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande que montañas que están frente a mí. Tú eres grande, mucho más grande Que gigantes que quieran destruir. Tú eres grande, mucho más grande. No hay temor, no hay dolor más grande que el gran yo soy. No hay rencor ni acusación más grande que el gran yo soy. solo tú eres grande. Así es. Solo tú eres grande, Señor. Solo tú eres más poderoso que cualquier cosa que te pueda afligir a ti, mi hermano. Aleluya. Es tiempo de la palabra. Recíbela. Llénate de Él y abre tu corazón. Aleluya. Gracias y quédate en tu casa. Nos vemos el próximo domingo y escucha la palabra que Dios tiene para ti. Amén. Hola, ¿qué tal mis amados, mis amadas? Espero que estén bien, que estemos cuidándonos. Nuestro Dios nos cuida, somos sus hijos amados y nosotros debemos de cuidarnos también. Así es de que pues vamos a orar para empezar con el tema de este día. La vida es bonita cuando Jesucristo es el Señor. Hay muchas pruebas, pero también hay muchas bendiciones. Padre precioso, te damos a ti, Señor, la honra, la gloria y el honor. Gracias por este día que tu pueblo, Señor, se reúne, se conecta
cada uno, Señor, en sus posibilidades para adorarte a ti, para hablar de tu hermosa y poderosa palabra. Gracias, Señor, por este día. En el nombre de Jesús. Amén. El domingo pasado hablábamos acerca de ese pasaje que dice cuando Jesús les dijo a todos en Lucas 9:23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En la vida nos ha tocado pasar por diversas situaciones sumamente dolorosas. Una de ellas, pues, la pérdida de nuestra familia, que fue algo muy doloroso. Ustedes lo saben, perder a mi padre, a mi madre, a mi hermana mayor, mis 2 hermanos y mis 2 sobrinos. La fecha acaba de pasar, 5 de agosto, y estuve recordando antes de que llegara el 5, y ese mismo día pues la familia envió una fotografía donde están todos. Fueron días cuando pasó el accidente sumamente difíciles, pesados, también con mucha impotencia por todo lo que vivíamos, con muchas preguntas después, pero en medio de todo eso damos gracias a Dios porque su palabra, su presencia, el Espíritu Santo siempre nos ha guardado, nos ha fortalecido, nos ha consolado. Y decíamos un pasaje hace 15 días, 1 Corintios 10:12, y este pasaje dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y luego dice el verso 13: no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que juntamente con la tentación dará Dios la salida. Nuestro Dios, en medio de todo eso, nos fortaleció ciertamente, pero junto con eso, pues nos ha tocado pasar desde hace 15 años, desde el 2005, por primera vez apareció un tumor de cáncer en el intestino grueso, y pues orábamos y orábamos, pero hay tantas situaciones que Dios tiene un plan perfecto para ello. Una hermana me visitó en Obregón, oró tan hermoso, pero sin embargo el cáncer no se fue. Yo le decía al cáncer: te maldigo como mi Cristo maldijo a la higuera, y la higuera se secó desde la raíz. Así te maldigo yo, cáncer en mi cuerpo, te secas. También decía que esa palabra: por la llaga de Cristo fuimos nosotros curados, que está en Isaías 53, del verso 3 en adelante, que habla de que ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y termina diciendo el verso que por su llaga fuimos nosotros curados. Y así, entre otros textos, la palabra de Dios nos guió, igual que aprendemos del Señor Jesucristo, que fue su palabra la que Él usó cuando estuvo frente al tentador, lleno del Espíritu Santo en un desierto,
¿Cuántas veces nos va a tocar pasar por desiertos? Pero gloria a Dios que tenemos su poderosa palabra para ejercerla, para declararla, para orar con ella a nuestro Dios, y eso nos trae una gran seguridad. Orar a Dios diciéndole: Señor, tu palabra dice. Qué gran seguridad trae eso. Eso nos hace estar firmes ante circunstancias, situaciones tan terribles como perder a 7 amados en un mismo día, como pasar por un cáncer, como el que el médico me dijo: siéntese, porque en base a los resultados quiero decirles cómo está su situación. Siéntese, por favor. Me pidió que me sentara y entonces me dijo: en base a todos estos resultados hay un problema aquí, y el problema es que usted tiene cáncer. Yo, por supuesto, que ya lo imaginaba, en base a que pues me mandaron directamente con un oncólogo y él me pidió todos esos estudios. Y después de eso, pues el cáncer regresó, una nueva operación. En otra ocasión, el intestino delgado sufrió un serio ahorcamiento por el intestino grueso y tuvimos que ser de nuevo intervenidos. Y bueno, en diversas ocasiones hemos estado en cirugía. Tuve un accidente que me hizo pasar por una cirugía también reconstructiva de mi rodilla derecha. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque a veces uno se pudiera preguntar, y en medio de todo eso, ¿qué? ¿Qué hace uno? ¿Qué hace uno? ¿Qué es lo que uno hace? Como dice el apóstol Pablo, lo que acabamos de mencionar: al que piensa estar firme, mire que no caiga. Yo lo único que hice fue mantenerme firme, saber que Dios me iba a ayudar en todo tiempo. Clamé a Él, le pedí que me enseñara, sobre todo el tiempo más difícil, más que el cáncer, fue la pérdida de mis seres queridos. Pero Dios sabe cuánto podemos resistir, y Dios está con nosotros. Fue su promesa: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Lo dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 28, versos finales ahí del capítulo 19 y 20, cuando les dio la gran comisión. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Qué importante es conocer, entender a Dios. En Jeremías capítulo 9, verso 23 y 24, dice así: dice la palabra de Dios de esta manera. Dice que no se goce, permítanme encontrarlo, aunque yo sé que lo tienen ahí en pantalla. Así dijo Jehová. El título de este párrafo dice: el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. El conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Nosotros queremos la presencia de Dios, como dijo Moisés, cuando le dijo Dios: mi ángel va a ir con ustedes, los va a acompañar en el desierto. Y Moisés se entristeció y el pueblo se entristeció por aquellas hermosas palabras. Y Moisés le dijo a Dios: si tú no vas con nosotros, no queremos movernos de aquí. Está bien que un ángel vaya con nosotros, pero queremos tu presencia. Queremos tu presencia. Y el Señor le dijo: mi presencia irá contigo y te va a dar descanso. Te va a dar descanso. Y cuando uno descansa, recobra fuerzas. Porque a veces hay tantas cosas que nos desgastan, que nos cansan. Pero en Dios
En Dios tenemos nuevas fuerzas como el búfalo, como dice el Salmo 92, verso 10. Y aquí este pasaje dice que el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Y dice Jeremías 9, 23 y 24, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En estos tiempos que estamos pasando, hemos visto que a personas de toda clase social, religiosa, política, de nacionalidad, todos estamos expuestos y hemos visto cómo este virus ha atacado a cualquier persona de cualquier edad, a cualquier persona en el mundo. Pero mire, hay muchos que sufren y mueren en soledad, pero todos aquellos que han enfermado y se han recuperado saben que tenemos un Dios que está con nosotros. Y todos aquellos que han muerto también sabían, y nosotros sabemos que hay un lugar preparado para ellos. Esto es lo hermoso del Dios que tenemos, lo hermoso de conocer a Dios. Alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme. Dios, hay algo que a Él le interesa mucho, que lo entendamos, que lo conozcamos. Y el conocer a Dios, hablábamos el domingo pasado, de que el camino a la salvación, el camino que lleva a la salvación, a la vida eterna, es más que solamente decir: yo te recibo en mi corazón, yo te pido perdón. Hemos visto muchas personas que hacen eso, salen por las puertas del templo y no regresan jamás a la casa de Dios. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 2, verso número 8, porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y a veces este pasaje nos hace creer que la gracia de Dios es solamente, o la fe es solamente levantar nuestra mano. La fe es un camino largo que hay que vivir. La fe sin obras está muerta. La fe tiene su base en el conocimiento de Dios. La fe tiene su base en el conocer la voz de Dios, en el conocer a Dios. Así lo dice el apóstol Pablo. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Es lo que el apóstol Pablo nos enseña, que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Romanos 8, 17. Nosotros somos salvos por medio de la fe, y esa fe viene por el oír la voz de Dios, por el oír la voz de Dios. Dios está pidiendo, Dios quiere que le conozcamos, que le entendamos. Dios quiere que a pesar de cualquier situación que vivamos, que estemos arraigados y cimentados en esa fe. Y esa fe viene por el oír la palabra de Dios. Esa fe viene por entender y conocer a Dios. Dios, algo que Él quiere, veíamos
decíamos el domingo pasado, en base a ese pasaje, del que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sigan. Algo que nosotros debemos de tener como prioridad es creer en Dios y ser como Jesús. Ser como Jesús. Ser a su imagen y semejanza. Ser como Él. Tener esa clase de fe. Cuando secó la higuera, Jesús le dijo a sus discípulos: tengan fe en Dios. Tengan fe. Cuando se presente una situación, tengan fe. Pero esa fe viene en base a conocer y a entender a Dios. La palabra de Dios dice que los entendidos resplandecerán. Los entendidos van a resplandecer, dice Daniel 12, verso número 3. Los entendidos van a resplandecer allí en el firmamento. Ellos van a resplandecer en medio de la oscuridad. Mis amados, es muy importante fortalecernos en nuestro Dios, en nuestra fe, en conocer y en entender a Dios para seguir adelante, para ser más que vencedores, para mirar estos días de este sol ardiente y poder seguir adelante. Hoy estaba mirando por la ventana y veía las hojas moverse de los árboles y yo por un momento así pensé: qué hermoso se ve el arbolito de guayaba moviendo sus ramas. Y yo me puse a pensar: ¿por qué estoy pensando eso? Porque cuando Dios está con uno, tiene los frutos del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz. Nos enseña eso la palabra de Dios en Gálatas 5:22, son los frutos del Espíritu Santo. Cuando uno está en la palabra, en la presencia de Dios, mis amados, es lo que la palabra de Dios nos enseña. Él nos dice que Él conoce nuestras obras y le hace un reclamo a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:4, cuando Él le dice: yo conozco tus obras, yo conozco tu arduo trabajo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Yo te aconsejo que te arrepientas, que te acuerdes de dónde has caído. El Señor quiere que estemos cerca de Él. El Señor quiere que seamos más que vencedores. Pero algunos nos hemos quedado como el paralítico de Bethesda, ahí estancados. Hay mucho cristiano estancado que no está brillando, que no es entendido en la palabra en este tiempo de que nos ha tocado de adaptar nuestros días, de adaptar nuestras actividades. Podemos hacer todo eso y ser entendidos. Y en medio de esta oscuridad y de situaciones, cuando no sabemos qué hacer, si somos entendidos de la voz de Dios, si somos entendidos, si conocemos a Dios, vamos a brillar en medio de la oscuridad, vamos a brillar como las estrellas en el firmamento. Una estrella tiene la fuerza para brillar y nosotros tenemos esa fuerza para brillar, ¿verdad? Decía el hermano Fermín García cuando lo presentaron y alguien decía: este es una estrella en el reino de Dios. Y el hermano Fermín García, él decía: sí, tiene razón, yo soy una estrella, aleluya. Pero luego añadía: pero cuando sale el sol, ya no brillan las estrellas, ya no se ven. El sol de justicia es nuestro Señor Jesucristo. Pero nosotros
si somos entendidos, vamos a brillar en la oscuridad. Vamos a ser como las estrellas, que tenemos esa luz perpetua, eterna, para siempre, con nuestro Dios. Pero tenemos que ser gente que no se apaga. Tenemos que ser gente que sigue brillando. Tenemos que ser personas que no pierden su primer amor. Al contrario, nosotros somos personas que mientras más conocemos a Dios, que Él es la luz del mundo, y dijo el Señor, y el que me sigue, no andará en tinieblas, ese tendrá la luz de la vida. Entonces, nosotros somos esa clase de gente, debemos de ser esa clase de gente que no ha perdido su primer amor. Al contrario, que estamos ahí cada día conociendo y entendiendo más al Señor. Yo, al principio de mi vida, yo le pedí perdón a Dios, le pedí que viniera a mi corazón y empecé un caminar nuevo en mi vida, pero vivía de una manera, una entrega muy austera, una relación con Dios muy raquítica. Realmente mi relación con Dios era una relación muy lejana. En lugar de ser yo como los discípulos de Cristo, que estaban con Él todos los días, que lo oían todos los días, así debemos de ser nosotros, como somos discípulos de Cristo. Y debemos de escuchar su voz, de tener una fe a flor de piel, tener una fe fuerte, estable, firme. Cuando yo le pedí perdón a Dios, yo vivía una relación superficial. Pero un día vino un misionero, el hermano Wyatt W. Lee, un americano, un apasionado por Dios, un hombre de 80 años, yendo a predicar a los ejidos. Y cuando lo llevamos a ese ejido, donde había una pequeña congregación, a él no le importó, él fue hasta allá y él predicó esa noche ese pasaje que dice: yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Ese pasaje que está también en Apocalipsis, y dice: yo conozco tus obras, Apocalipsis 3, verso número 15 y 16, y dice: por cuanto eres tibio, yo te vomitaré de mi boca. Y yo, cuando escuché aquello, yo pude identificarme como un tibio. Tuve que aceptar la realidad de mi vida cristiana. Y el hermano Wyatt W. Lee, él terminó aquella palabra clara, fuerte de la palabra de Dios, y dijo: todos aquellos que son tibios están corriendo un gran riesgo de que Dios los vomite. Y algo que se vomita es algo que está dentro del cuerpo, pero el cuerpo no lo ha digerido, no forma parte del cuerpo, está dentro del cuerpo, está tibio, pero eso puede salir del cuerpo. Y entonces, cuando el hermano dijo esas palabras de que el Señor conocía las obras de cada uno de nosotros, y Él dijo: si tú eres esa persona tibia, yo quiero invitarte a que le entregues tu vida a Jesucristo, a que le entregues tu vida a Jesucristo. Eso significa buscar a Dios, ser como Cristo, cargar su cruz, negarse a sí mismo. Eso significa: si tú no quieres ser tibio, entrégale tu vida a Cristo. Arrepiéntete de tu manera de vivir superficial y entrégale tu vida a Cristo. Aquella noche, en medio de unas bancas, sin techo, en un patio, en un solar, aquella noche,
de un viernes, yo le entregué mi vida a Cristo. Le pedí perdón porque solamente lo había recibido. Era una parte del caminar de la vida cristiana, pero Jesús dijo: yo soy el camino, pero luego añade: yo soy la verdad. Y a mí me faltaba conocer la verdad, porque la palabra de Dios dice en Juan 8:31 y 32, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Y a mí me hacía mucha falta tener esa relación con la palabra de Dios, con la verdad, para yo tener una vida espiritual, algo que estuviera ardiendo en mi espíritu. Una nueva pasión vino a mi vida, desde ese día que yo le entregué mi vida a Cristo. Dejé de ser tibio. A partir de ese día yo dije: yo no voy a ser tibio nunca jamás. Yo no quiero poner en riesgo mi destino eterno. El Señor Jesús vino a un escriba y le preguntó: ¿cuál es el más grande de todos los mandamientos? Y el Señor Jesús le respondió. Dice aquí el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, verso 30, dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Amar a Dios con todo el corazón te hace confiar en Dios, te hace estar en la palabra, te hace mantenerte firme, pase lo que pase, tengas que pasar por una enfermedad tan difícil como el cáncer, como el COVID, tener que pasar por una fractura familiar grave, severa, como las que de manera personal nos ha tocado pasar. Entonces, no importa lo que nosotros pasemos, tiempos de gran bendición, pero nada te va a separar del amor de Dios. Pero necesitamos estar ardiendo en espíritu, ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Es un pasaje que es tan poderoso como todo lo que estamos diciendo. La palabra de Dios nos dice ahí en Romanos 12:11, en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Si algo requiere diligencia, es cuidar nuestra vida espiritual, es conocer, es entender a Dios, es ser una persona entendida, es ser una persona sabia, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces, en lo que requiere diligencia, esto requiere diligencia, el apartar un tiempo para estar con el Señor. Vamos a empezar un programa nuevo que se llama Palabra en el Hogar. Si te interesa eso, mándame un WhatsApp y te voy a mandar todo lo relativo a este programa, que van a ser reuniones en tu casa, tú y alguien de tu familia que sea cristiano. Una vez por semana se van a juntar en un día y a una hora que ustedes elijan. Yo les voy a mandar el tema, les voy a mandar la alabanza para que ustedes lo lean, para que ustedes lo estudien, que platiquen, se hagan preguntas sobre este tema. Esto porque estamos buscando estar en la palabra, ser personas que estamos acostumbrados a que nuestra manera de vivir
es estar fervientes en espíritu. Esta palabra ferviente en el original es como diciendo una olla que está hirviendo. Y eso es lo que Dios quiere. Él dice, mejor que fueras frío y no tibio. Mejor que fueras frío y no tibio. Porque siendo tibio, ni disfrutas de todas las cosas de Dios, ni estás conforme, separado del mundo y vives en una negación de todo, pues. Y Dios dice, no, aparte que los tibios, los que son tibios o los que se vuelven solamente ahí rutinarios, viven sin gozo, no son un buen testimonio. Por eso Dios quiere que estemos fervientes en espíritu. Cuando tú estás ferviente en espíritu, amas a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todo el alma, con todas las fuerzas, tú disfrutas de Dios. Tú disfrutas de Dios. Vienen las pruebas y tú te quedas sereno, como estas pruebas que a tu vida han venido, que a mi vida han venido, ¿verdad? Hay gente que me ha hecho esa pregunta, pastor, ¿y cómo le hizo cuando murió su familia? ¿Y cómo le hizo cuando le dijeron que tenía cáncer? ¿Y cómo le hizo cómo le ha hecho, verdad? Igual que tú. El que piensa estar firme, mire que no caiga. Eso es todo lo que yo he hecho. Mantenerme firme. No permitir que el fuego del Espíritu se apague. No apaguéis al Espíritu, dice el Señor a través del apóstol Pablo. Y a veces dejamos que circunstancias apaguen el Espíritu que hay en nosotros. No podemos permitirnos eso. Porque Dios está buscando verdaderos adoradores. Él es espíritu. Y Él está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Y esa clase de espíritu que Dios está buscando es un espíritu ferviente. Es el Espíritu Santo, que le adoremos llenos del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que dijo Juan, viene uno tras de mí, que yo no soy digno de desatar la correa de su calzado, de sus sandalias. Él nos bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Es esa clase de vida que nosotros debemos de vivir. Es esa clase de vida que Dios tiene para ti. Si tú estás viviendo de una manera rutinaria, yo quiero invitarte para que tú te metas en la palabra, para que tú le vayas entendiendo, para que tú vayas conociendo más de Dios, que la palabra se haga carne en tu espíritu, en tu mente, que tú te comprometas, como decíamos el domingo pasado, que la vida cristiana y el camino a la salvación es un total y completo compromiso con Dios. Cuando tú vives de esta manera, tú vives ardiendo en el Espíritu, y a veces vas a estar como con un balde de agua que la vida o las circunstancias te van a echar encima. Situaciones familiares, pruebas nuevas que van a venir. Pero si tú estás, como dice el Señor Jesús, el que oye mi palabra y la hace y la obedece, dice Mateo 7:24, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. El que oye mi palabra, dijo el Señor Jesús. El que oye estas palabras, no está diciendo el que oyó mi palabra, porque hay tanto cristiano que agarra la Biblia o que lee porciones solamente los domingos y en la semana no se alimenta. Como decía unos domingos para atrás, que Dios me hablaba y me decía, anemia espiritual.
anemia espiritual. Y hay muchos que pudiendo estar bien alimentados espiritualmente, fuertes espiritualmente, firmes espiritualmente, llenos del Espíritu Santo. Y si estás lleno del Espíritu Santo, vas a estar lleno de firmeza, vas a estar lleno de la palabra, porque así es como uno está lleno del Espíritu Santo, cantando salmos, cantando himnos espirituales a Dios, estas porciones de la palabra, meditándolas en la palabra de Dios y anticipándonos a las cosas que vienen, porque estamos preparados, armados de toda la armadura de Dios, con esta espada del Espíritu. Por eso el Señor está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu. Pero anemia espiritual, debilidad espiritual, es muy peligroso, siempre, en todo tiempo. Pero aquellos que toman tiempo para orar van a tener autoridad. Los discípulos de Cristo no pudieron sanar a un muchacho que le daban ataques epilépticos. Jesús estaba en el monte orando, y cuando baja con Pedro y Juan, entonces cuando ellos bajan de allá de estar orando, Jacobo creo que iba con ellos, y entonces los 9 que estaban ahí queriendo echar fuera y no pudieron, y el padre del muchacho les dice: pues traje mi hijo a tus discípulos para que lo sanaran y no pudieron, pero si tú puedes hacer algo, sánalo. Y Jesús le dijo: si tienes fe, porque al que tiene fe todo le es posible. Al que tiene fe, la fe viene por el oír a Dios, por el oír la palabra de Dios. La fe viene en esa comunión con el Padre, estrecha con nuestro Señor Jesucristo, estrecha con el Espíritu Santo. ¡Qué gloria tenemos! ¡Qué gloria tenemos como hijos de Dios! ¡Qué gloria! Dijo el Señor: ¡qué pueblo como ustedes, que tienen un Dios que se les revela! Le dijo el profeta al pueblo de Israel, porque era palabra de Dios. Así dice Jehová de los ejércitos: ¡qué pueblo como ustedes, Israel, que tienen un Dios que se les revela! A veces hay gente que a mí me dice que tienen mucha fe en algún santo, o que tienen mucha fe en tal persona o en X cosa. Y yo les pregunto: perdón, ¿y ese santo qué dijo? ¿Qué sabes de su vida? ¿Dónde nació? Pero mire, cuando hablamos de nuestro Dios, aquí está su voluntad. Aquí nos enseña cómo es ese Dios. Nos enseña que es un Dios de amor, de perdón, pero también nos enseña que es un Dios de juicio, que es un Dios de justicia. Y si hablamos de ese Dios, hay tanto que nos ayuda para hacer lo que tenemos que hacer. Por ejemplo, si yo te hablara de un Dios de ira, ¿conoces a ese Dios de ira? En Salmo 90, que es un salmo de Moisés, hay un pasaje que es muy clásico, que cuando alguien cumple años, Salmo 90, verso número 12, lo ponemos ahí como diciendo: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Y es un pasaje que yo, desde que era un joven, lo escuchaba cuando alguien cumplía aniversario o cumplía años, y decían: enséñanos de tal modo a contar nuestros días, que traigamos al corazón sabiduría. Qué bonito pasaje. Pero el verso anterior es un pasaje que nos habla de un Dios de ira.
Y el verso 11 de Salmo 90 dice: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debe ser temido? ¿Sabías tú que un atributo de Dios que nosotros debemos de temer es su ira? Por eso Jesús, cuando el diablo le dijo: tírate abajo, pues escrito está que el Señor cuidará para que no tropieces en pie, el Señor Jesucristo le contestó y le dijo: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Si hablamos de este Dios de ira, y pregunta aquí: ¿quién conoce el poder de tu ira? ¿Quién conoce tu indignación? Cuando llega ese punto donde el ser humano le ha colmado a Dios la paciencia, porque Él es lento para la ira. Pero ¿quién conoce la profundidad y el poder de la ira de Dios? Recordamos Génesis 6, cuando fue el diluvio, y que solamente de todos los miles y millones de habitantes que había en la tierra, solamente se salvaron Noé y su familia. ¡Qué tremendo! Solo 8 personas se salvaron. ¿Cómo así? Esa es la ira de Dios. Cuando la maldad del hombre subió hasta la presencia de Dios, la ira de Dios se desató. Hay algunos pastores que dicen que todo esto que está pasando del COVID es por la ira de Dios, que toda la maldad y todo lo que estamos viviendo, y yo puedo añadir entre ello el descuido espiritual de millones de cristianos, la vida superficial de millones de cristianos, también puede ser que está desatando la ira de Dios. Y nos preguntamos: ¿qué viene después? ¿Qué nuevas leyes vendrán después? Que vendrán contra la iglesia, y todo eso, y lo del COVID, y tantas cosas que estamos viviendo. Yo me pregunto, ¿no será parte también de la ira de Dios, del juicio de Dios, que el Señor está viendo? Y a veces es muy fácil echar la culpa. Los primeros responsables somos tú y yo. Somos los primeros responsables de toda la situación mundial, de tantas cosas que están pasando hoy en día, de qué va a ser la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos, según nosotros podemos heredar hacia ellos una bendición espiritual. Nosotros podemos heredarles un ejemplo. Nosotros podemos heredar hacia ellos una vida de oración. Grandes hombres y mujeres de Dios han sido producto de la consagración de sus padres. Grandes siervos y siervas de Dios han sido producto y resultados de hombres y de mujeres consagrados por Dios. Pero también la inmoralidad ha sido producto de hombres y mujeres que conocemos a Dios y vivimos superficialmente, y la ira de Dios se ha desatado, mis amados. La ira de Dios se desató en los días de Noé. La ira de Dios se desató en los días de Sodoma y de Gomorra, cuando vivían ahí de una manera que el clamor de su maldad subió hasta los cielos, y Dios decidió destruir esas 2 ciudades. Y no es que la ira de Dios ya no exista. Nuestro Dios no cambia. Y allá en Apocalipsis 6 también nos habla de la ira de Dios. Y Dios es Dios Padre, es Dios Hijo y es Dios Espíritu Santo. Porque a veces pudiéramos pensar que está la ira de Dios es solamente para el Padre. Sin embargo, ahí en Apocalipsis capítulo 6
dice la palabra de Dios, y los reyes, verso 15, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Esto habla de las cosas que van a ocurrir en los últimos días en el Apocalipsis, pero está diciendo: quisiéramos que las peñas cayeran sobre nosotros para que nos ocultaran en estas cuevas del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Pero quizás tú nunca habías escuchado esto. Yo hace poco lo escuché y me quedé impresionado de que el Dios que tenemos es un Dios, dice: mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme, que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia. El Dios que tenemos, mis amados, es un Dios también que llega un momento, ¿quién podrá conocer? Decíamos ahí en el Salmo 90, ¿quién podrá conocer? Déjenme lo busco otra vez, porque es interesante la ira de Dios. Verso 11, ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación, según que debes ser temido? ¿Sabes? Este entendimiento de tener un Dios que no debe ser tentado, esto nos orilla para cuidar nuestra vida, para no tentar a Dios. Si eres un hijo de Dios, cuida tu vida. Dice en Timoteo 1:19, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Apártese de iniquidad, no esté tocando al Señor, no esté tentando la ira de Dios. Esto me sirve a mí para ser un verdadero cristiano con un total y completo compromiso con el reino de Dios y con el Rey de Reyes, con mi Señor, con mi Padre, con el Espíritu Santo, que es fuego consumidor en nosotros, para ser un verdadero adorador, que le adore en espíritu y que le adore en verdad, me vean o no me vean. Soy un verdadero adorador, tengo que ser un verdadero adorador, que esté a flor de piel la presencia de Dios en mi vida, en mis pensamientos, en mis acciones, en todo ello. Eso es amar a Dios con todo el corazón. En cualquier circunstancia, nada me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Nuestros pecados merecían el castigo eterno en el infierno, pero hablando de la ira de Dios, nosotros podemos ver la gran misericordia, que aquel verbo se hizo carne. Y como dice ahí en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el verso 17 dice: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de él. Hablando de la ira de Dios, esa ira que los hombres han provocado a Dios, que el mismo David, el dulce cantor de Israel, provocó su ira cuando pecó con Betsabé, y aquel hijo producto de aquel adulterio murió. Igual que cuando él pecó y censó al pueblo de Israel,
y vino una gran mortandad por causa del pecado de David. La ira de Dios, ¿quién podrá conocer la profundidad? ¿Quién podrá conocer el poder y la indignación según debe ser temido? Por como tú y yo íbamos camino al infierno. Pero gracias al grande amor de nuestro Padre, del Señor Jesucristo, gracias al Espíritu Santo que nos convenció de pecado, de justicia y de juicio, nosotros le pedimos perdón. Pero ¿sabe? La ira de Dios, nosotros, el mundo entero, el mundo estaba en tinieblas cuando vino el Señor Jesucristo. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz. Luz resplandeció y los ángeles cantaron y dijeron: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Y ese juicio de Dios, esa ira de Dios que tú y yo merecíamos, hubo alguien que dijo: yo voy a pagar el precio. Yo voy a pagar el justo precio de la ira de Dios. Y aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros, dice la Escritura, vimos su gloria. Aquella luz que alumbra, aquella luz vino a la tierra, se hizo carne. Y la luz en las tinieblas resplandece. Aquel verbo, el Hijo se hizo carne y habitó entre nosotros, mis amados. Y dice Isaías 53, dice la palabra de Dios: ciertamente llevó él, voy a leer desde el verso número 3, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y dice el verso 4, ciertamente llevó en nuestras enfermedades. Gloria a Dios. Él llevó eran nuestras enfermedades. Eran nuestras enfermedades. Y dice, sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado. Dice enseguida, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¡Qué gloria! Que él dijo: yo voy a llevar, yo voy a pagar. Hay gente que dice: la salvación es gratis, y eso no es verdad. Eso no es verdad. Fuimos comprados a precio de sangre. Fuimos comprados a precio de sangre. Nuestro Señor Jesucristo pagó el precio de nuestra redención, el precio de nuestro castigo. Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El castigo de nuestra paz fue sobre de él. Todo lo que nosotros debíamos de pagar, esa ira, ese juicio de Dios, Jesucristo estuvo dispuesto a pagar ese cruel castigo y enmudeció como cordero por amor a ti y por amor a mí. Gloria sea al nombre de Jesucristo. Aleluya. Eso nos hace amarle aún más. Que conociendo, ¿quién conocerá el poder de su ira y su indignación? Mis amados, nosotros tenemos otro motivo para ser verdaderos adoradores de Jesucristo, que Él pagó el precio. Y ahí en el verso 11
Dice Isaías 53, verso 11. Por eso tú y yo debemos de ser adoradores que le adoran, que le buscan, que buscan el reino de Dios y su justicia, que no estamos como los que no tienen a Dios, buscando el pan, el vestido, la fama, solamente poniendo nuestros ojos en ese carro. Mira qué bonito, mira qué bonita casa, mira, contemplando las cosas bonitas del mundo. No se alabe el rico en su riqueza, ni el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fuerza, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar. Jeremías 9:24 lo decíamos, en entenderme y en conocerme, que yo soy Jehová, en entenderme y en conocerme. Mis amados, esto que estamos hablando, de vivir en el Espíritu, de vivir en la palabra, de vivir ardiendo en el Espíritu, no siendo tibios en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, ardiendo en el Espíritu, que ese fuego del Espíritu Santo se pueda ver, aun cuando tengamos que ser apacibles. Pero este pasaje de Isaías 53, y hasta la Biblia había cerrado, pero este pasaje es uno de los pasajes más hermosos para mí en cuanto al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Este es el Señor Jesucristo. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Mi alma está muy triste, dijo el Señor, hasta la muerte. Cuando estaba por pagar ese castigo justo de la ira de Dios, Él estuvo dispuesto a pagarlo. ¿Cuánto te ama Jesús? Hay un canto que dice: cuánto me ama el Señor, cuánto me ama Jesús. Él dio su vida, ¿qué más pudo dar? Cuánto me ama, cuánto me ama, cuánto me ama el Señor. Por eso tú y yo debemos de estar agradecidos con Él, no tentarlo, guardarnos en el Espíritu, ser santos como Él es santo, estar ardiendo en el Espíritu, no vivir vidas tibias. No te arriesgues, no menosprecies la gracia de Dios, no desprecies el favor y la gloria. Y aquí dice Isaías 53, verso 11: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Yo quiero que el Señor Jesucristo, con todo su amor, cuando Él me mire, cuando Él te mire, que Él te mire y quede satisfecho por la manera como estás viviendo, que quede satisfecho por la manera como le adoras en espíritu, en ese espíritu ferviente, en ese espíritu que está ardiente, que está a flor de piel, que se siente que la esencia de tu vida se llama Jesucristo. Que tu anhelo y mi anhelo sea ser como Cristo. Ser como Cristo. El domingo pasado recordaba ese canto tan antiguo que desde niño cantaba y cantábamos aquí en la congregación: ser como Cristo, ser como Cristo. Es mi anhelo, ser como Él en mi camino.
querer ser como Cristo y agradar al Padre. Pablo les dice a los Gálatas: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Hasta que Cristo sea formado en ustedes. Creo que está en Gálatas 4:24, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Isaías 53, verso 11. Vamos a terminar con esto. Y dice: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y en conocerme. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. El conocer a Dios hace que tú vivas reconociendo tus pecados para que Él los justifique. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y luego termina diciendo este poderoso y precioso pasaje: y llevará las iniquidades de ellos. Los pecados aún de sus ancestros, Cristo los va a llevar para hacernos verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y seréis verdaderamente libres. Por eso hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma. No ser perezosos, no desaprovechar la gloria de Dios, la gracia de Dios. No, al contrario, que seamos como esa escritura que dice que Él es como la rosa de Sarón, como el lirio de los valles. Que seamos ese olor grato para Dios nosotros también. Que la esencia de nuestra vida sea un olor grato para Él. Que nuestra vida esté saturada, esté llena de su palabra. Que estemos involucrando a Dios en todo lo que hagamos. Grande es el nombre y la gloria de nuestro Dios. Aleluya. Amén. El día es hermoso. Veo para afuera, veo los árboles y puedo decir: hay paz, hay paz, hay paz, porque el príncipe de paz está contigo. Hay paz. Hay fuerza, porque Él nos da fuerzas como la del búfalo. Como las águilas levantamos las alas. Pero todo eso es cuando estamos ahí en su presencia, permaneciendo con Él. Pero separados de Él no podemos hacer nada. A lo mejor nomás podemos hacer el ridículo o hacer muchos errores. Pero cuando estamos pegados a Él, entonces nosotros vamos a entenderlo y a conocerlo, y vamos a amarlo y a disfrutarlo, y vamos a estar llenos de los frutos del Espíritu Santo, y vamos a hacer las cosas con sabiduría, y vamos a tener ese amor, ese gozo, esa paz, paciencia. Vamos a ser buenos en este mundo, vamos a ser santos, vamos a tener dominio propio. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Padre, te damos gracias en este día. Gracias, Señor. No importa si estamos con paz y con bendiciones nuevas, o estamos con pruebas, con luchas. Señor, en ti somos más que vencedores. En ti, Señor, en ti podemos nosotros caminar, darte gracias por todo, entenderte, conocerte, estar firmes, estar ardiendo en el Espíritu,
ser un olor grato para ti. Tú vienes por una iglesia gloriosa. Por una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Padre, que cada uno de los que estamos conectados, mirando esta transmisión, decidamos vivir de esta manera. Decidamos entregarte nuestra vida a ti y no ser perezosos en lo que requiere diligencia, sino que seamos fervientes en espíritu, sirviéndote, adorándote a ti. Te amamos, Señor Jesucristo, por haber pagado ese precio que nosotros debíamos de pagar, porque la salvación no fue gratis, fue pagada a precio de tu sangre, Señor Jesucristo. Fuimos comprados por precio, fuimos redimidos, fuimos rescatados. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Pagaste el precio por nosotros. Que tú puedas ver el fruto de la aflicción de tu alma y quedar satisfecho con nosotros. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. En el nombre de Jesús, Padre, gracias. Si tú has mirado esta transmisión y estás viviendo un cristianismo tibio, yo quiero invitarte para que honres a Dios y escapes de la mentira de este siglo y le entregues tu vida a Cristo y tomes decisiones de buscarlo a Él y tomes decisiones de que no vas a ser más, no vas a vivir más un cristianismo tibio, sino vas a vivir un cristianismo ardiente en el Espíritu, que te vas a poner a escudriñar y a entender y a conocer a Dios, que vas a ser un olor grato para Dios. Cuando Cristo venga, tú vas a ser como esa mujer prudente, como esa iglesia prudente que tenía sus lámparas, pero que tenía aceite aparte. Va a estar lleno del aceite del Espíritu Santo. Yo te invito a que cierres tus ojos y le pidas perdón a Dios por vivir un cristianismo tibio, superficial, y que tú le dices al Señor en este día. Él te dice: levántate y resplandece, porque ha venido tu luz, y esa luz se llama Jesucristo. Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Isaías 61. Levántate y resplandece, dice el Señor. Levántate y resplandece, porque este es el día que hizo el Señor. Pídele perdón al Señor y dile: Señor, yo no voy a vivir más un cristianismo tibio. Yo no voy a andar más por la orilla. Boga mar adentro, le dijo Jesús a sus discípulos. Tú dile: Señor, yo en este día no voy a andar por la orilla, voy a profundizar en tu palabra, voy a ser una persona que va a aprender a orar, a vivir en santidad, a tenerte temor a ti, Señor, a tu ira, y a ser un cristiano agradecido que tú pagaste el justo precio que el pecado de la humanidad que yo merecía, y me has hecho una nueva criatura y me has llevado de las tinieblas al reino de tu amado Hijo Jesucristo. Gracias, gracias. No hay con qué pagar, no hay con qué pagar, no hay con qué pagar esa vida,
el ser llamados hijos de Dios. Amén. Amén. Mantente firme. Sé un verdadero adorador, que le adora a Dios en espíritu y en verdad. En verdad, porque es conforme a la palabra, al conocimiento de Dios. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Que la paz de Dios sea sobre tu vida. Que el Espíritu Santo sea sobre ti y te inquiete y te lleve hasta cumplir y ser restaurado a ese varón perfecto, a esa mujer perfecta, a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Se puede, se puede, se puede. Aleluya. Te bendigo y me gozo por haber estado conectados por línea, pero en el Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Yo necesito más de ti. Necesita más de ti. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Quiero ser un vaso de tu amor. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Yo quiero ser como tú. Quiero ser un vaso de tu amor. Yo
Señor.